Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una clase más. Ingeniera Magali, por favor, podemos dar inicio a la clase del día de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Me das la opción para compartir pantalla, por favor? Sí, ya lo modifiqué. Ok. Entonces estamos aquí. Bien, chicos, con todos, buenas tardes. Primero, empezando a pedirles un poquito de disculpas. Ayer yo me confundí mucho en el horario, creo que era 14:16, y yo el día 14 le decía, mañana nos vemos, porque andaba con el tiempo desubicada en ese lado, y además como ayer tenía otro taller con otro grupo y me parece que también ahí se me confundió. Pero bien, también había visto la posibilidad de pronto de que el taller que es para el 21 se podría hacer para mañana, pero ya entiendo que no todos están ya tienen programado los tiempos, entonces está bien, lo dejamos tal cual está programado. Con la diferencia de que sí, me gustaría dejarles como una tareita para que el día lunes lo presenten, y más que calificación y todo, sino que conversemos. Los temas de estas auditorías internas es también saber cuáles son los retos a los que ustedes se enfrentan en el campo, si es que manejan un sistema interno de gestión, cómo es que ustedes, qué problemas han tenido con los auditores y inspectores internos, qué problemas han tenido también con los resultados de sus auditorías frente a las auditorías externas. Yo les he comentado algunas cosas que en realidad encontramos en todos los procesos, pero también es muy importante que esas cosas las podamos conversar y ver qué acción correctiva podemos tomar o qué salida podríamos tomar entre todos, para que, como una estrategia para ustedes en el momento que o hagan la auditoría interna o preparen una auditoría interna, pues sepamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la vez pasada nos quedamos en la competencia número 2. Estábamos, ok, nos quedamos ya habíamos hecho la primera parte, la primera competencia de la auditoría, que era identificar y reconocer el proceso de producción y de los productos a certificar, ¿no? Entonces ya hablamos todo lo que es, hay que informarnos, hay que indagar, si es que uno no maneja el cultivo, por ejemplo, para los que manejan cacao y de pronto se van a hacer una auditoría en palta, entonces primero tengo que informarme sobre el cultivo, tengo que informarme la región donde se cultiva, las características, en fin, todo lo que me pueda servir, y también para preparar el material que debo llevar, la indumentaria. De pronto, si me voy a la costa, por ejemplo, en época de junio, julio, no pensar que porque es costa hace calor. Entonces, uno se da unos encontronazos ahí y al final eso uno termina hasta comprando ropa porque no nos vamos correctamente equipados. Entonces, para todas esas cosas uno tiene que prepararse. Y otro también es saber las condiciones, las características, los tiempos de traslado. Es tan importante también saber cuántos tiempos se estima en carro, si son vías carrozables accesibles, si son trochas, si hay acceso de vehículos, ¿no? Entonces,
Para los auditores internos me parece que sí se permiten hacer su trabajo en motocicleta. Para nosotros los auditores externos estamos prohibidos de utilizar las motos, porque el seguro de pronto a nosotros no nos cubre si tenemos un accidente en una motocicleta. Entonces esas cosas, por ejemplo, también uno tiene que, salvo pues que sea por ahí una emergencia, ya algo que ya no sea accesible el carro porque hay un bloqueo y te ayude en entrar en una motocicleta, se hace, ¿no? Entonces eso no tampoco es tan negativo decir, no, yo no subo para nada, aunque hay algunos auditores que sí. A mí sí me pueden acercar con una mula, yo igual subo. Entonces, porque me ahorra el tiempo de caminata. Entonces, la segunda competencia de las auditorías son tan importantes de preparar, ¿no? Le planifico, preparo el proceso de inspección interna. Entonces, ya hice toda la información, ahora, ¿cómo voy a preparar? Hablábamos del proceso de inspección interna, que siempre tenemos que ver en base a qué. Entonces, vamos a auditar bajo varios programas de certificación, como es lo que hacen, ¿no? He visto fichas múltiples de multisellos que entonces hacen en una inspección todos los sellos de certificación. Y está bien, porque también se ahorran costos y en todos los procesos pues hay que siempre estar pensando en cómo también economizar, que es parte de la sostenibilidad, ¿no? ¿Que necesitamos saber toda la norma? No, eso no ni siquiera los auditores no sabemos toda la norma, ¿no? Entonces, eso de pretender que un auditor interno en una semana se aprenda todos los criterios de la norma, orgánico, fair trade, y encima orgánico bajo la Unión Europea, el USDA, el NOP, y encima el reglamento peruano. Entonces, no, eso no es posible, pero hay ítems importantes, hay principios básicos que sí tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces, ya de qué tipo de más específicos es los asistentes técnicos, ellos sí tienen que saberlo. El responsable del programa de certificación también tiene que manejar las normas y estar completamente actualizado. Y el inspector interno, por lo menos, siquiera los conceptos, los principios básicos. Por eso siempre uno va a los resúmenes de las normas, ¿no? Entonces ya voy a auditar, por ejemplo, si es multisellos, primero preparo pues una lista de cuáles son los requisitos más importantes que se evalúa en el programa orgánico, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo una libreta de apuntes donde yo voy a decir, ya, el NOP nos está pidiendo tal cosa, ok, hago mi lista, mi checklist, como le llamamos, ¿no? Una lista de chequeo. Para el programa de la Unión Europea, tal cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, también identificar esas cosas, por ejemplo, creo que si ustedes ya han participado en los talleres o en los diplomados anteriores, me parece que ahí se han hablado de todas las normas. Esas similitudes que hay o las equivalencias que hay entre una norma orgánica y otra norma orgánica son clave. Entonces, esos equivalencias y las actualizaciones se tienen que manejarlos sí o sí. En cuanto a lo de Rainforest Alliance, ahora, por ejemplo, como es una nueva norma con la que se está actualizando, realmente es básico los principios que se presentaron ese día, y esos son los que se evalúan, se presentaron también en el diplomado anterior. Pero hay un resumen también de las normas. Y ahora Rainforest, por ejemplo, proporcionamos una lista de documentos, una lista de resumen, qué es lo que vamos a evaluar en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Entonces, esas cosas sí las tiene que tener el momento de preparación. Entonces, preparo mi checklist, preparo bajo qué estándares voy a ¿cómo se llama?, a auditar, y también tengo que tener en cuenta mucho el reglamento interno de la institución, porque ahí sí hay cosas que se establecen, la organización establece
algunas políticas, procedimientos que tienen que seguir, y uno tiene que ser muy respetuosos también para hacer esas cosas. Entonces, lo que yo les decía, que en todos los reglamentos internos algo tiene que modificarse, algo cambiarse, creo, y es que no por las no conformidades que encuentres se le sanciona al productor, sino por la no implementación de las acciones correctivas frente a esas no conformidades. Yo estoy... un segundo, por favor. Oh, gracias. Entonces, hay cositas que a veces nos ponen la soga al cuello, que le llamaba, pero así como esas también uno tiene que dar una sugerencia de cómo modificar algunos capítulos, algunos ítems de esos documentos que de pronto nos ponen un obstáculo para que el trabajo sea mejor y comiencen a esconderse cosas, ¿no? Entonces, ay, no, que no me vayan a encontrar tal cosa, porque si no me sancionan, que no me vayan a hacer esto, pero eso, y aunque ni siquiera sé de qué se trata y cómo poner esa acción correctiva, ¿ya? Entonces, entonces ya hicimos, estoy preparando qué normas voy a evaluar, qué normas voy a hacer, qué documentos voy a tener que revisar. Entonces, ¿a qué voy a revisar en documentos? Entonces, ahí hay una lista de documentos que el productor debe tener. Y eso sí tiene que proporcionarle la lista el responsable del sistema interno de gestión. Entonces, el inspector interno también tiene que saber qué información debe proporcionarle el responsable del SIC. Ok, me voy a ir, entonces ya tú le solicitas. El mapa, por favor. Lo primero tiene que ver el mapa de ubicación de las parcelas, ¿no? Entonces yo solicito mi mapa de ubicación de las parcelas para poder yo hacer mi itinerario, mi recorrido, ¿no? Mi ruta, dónde voy a hacer primero, cómo voy a hacer primero, qué producto lo voy a visitar, cuántas son las hectáreas, y estimar mis tiempos, ¿no? Los tiempos que yo voy a tener para hacer esas auditorías, considerando la geografía de la zona, las distancias entre parcelas, el área de cultivo, y también considerar cómo yo, si tengo accesos con vehículo o no hay carreteras, voy a tener que caminar. Entonces, ok, al responsable del sistema interno de gestión, él debería, pero a veces solamente les entregan las fichas de inspección interna. Entonces, cuando ya un auditor tiene una competencia para hacer ese auditor, ok, ya revisé, ya tengo, ok, entonces ya voy a preparar la auditoría, ¿sabe qué? Ingeniero, o si le llaman por su nombre, necesito que me proporcione tal y tal y tal y tal documento. Número 1, necesito que me proporcione una copia o un resumen de su reglamento interno. Número 2, la lista de los productores que yo voy a auditar, a que me van a dar cargo, con su ubicación. Ahora, el mapa de ubicación de las zonas de producción. Otro, el nombre del contacto, con quién me debo yo contactar en esa zona para que sea mi guía o para que me permita presentarme con la población para que yo pueda hacer ese recorrido y esas visitas. Lo otro es que nunca debe faltar es que les den una carta de presentación. El responsable de tal presenta a tal persona como inspector interno, para que se vaya y sepan que están viniendo por parte de la organización, porque a veces ni siquiera eso, van, ya yo soy tal cosa, ¿cómo le creo? ¿No? Como a veces ya la gente, ahora, al menos ahora que estamos en una situación peor, más complicada, pues a veces no les dan la información o dicen, no está, y se van vuelta a ver, tampoco está, aun cuando a veces haya comunicados que les informan. Ahora mucho más fácil es con el teléfono, está bien, a todo lugar, bendito sea Dios que llega toda la señal telefónica a todos los lugares y es mucho más fácil comunicarse, pero en algunos lugares no hay señal. Entonces, ok, ya también tengo que agenciarme de eso y cargar por siempre su identificación, ¿no?
Entonces, ya estoy preparando yo mi itinerario, ya digo, voy a estar tantos días y voy a empezar por tal lugar y ya estoy preparando. Ahora tengo que verificar qué equipos, qué herramientas para el proceso de inspección interna que voy a utilizar. ¿Ok? ¿Ya las fincas están georreferenciadas? Perfecto. Si están ya georreferenciadas, es mucho más fácil porque ustedes solamente van a verificar que el punto de georreferenciación que han colocado en el documento, en la lista que les dan el documento, en esa base de datos, coinciden con los que ustedes están tomando. Porque siempre se tiene que verificar. Por ejemplo, nosotros los auditores externos igual. También tenemos que llevar el GPS y también verificar. Porque se ha dado en muchísimos casos que la organización contrata a un personal para que haga la georreferenciación o la geolocalización de las fincas, que ahora es indispensable para todos los programas de certificación, para todos. Entonces, las fincas salen en el Océano Atlántico, las fincas salen cuando ya lo metes al sistema, y las fincas salen en cualquier lugar, menos en el lugar donde está, salen en Ecuador, salen en Bolivia. Lo que más chiste me ha dado a mí que salen en el Océano Atlántico. Entonces uno comienza a ingresar los datos de georreferenciación y las fincas salen fuera. Entonces, ¿qué significa eso? Que quien lo hizo no sabe manejar el equipo, o lo inventó, o a veces se olvidan y comienzan más o menos a poner en la lista, y eso no está. Y lo otro también es que a veces no se ubican bien, no toman un buen punto de referencia. Y ahora para rainforest, por ejemplo, que salga en una zona de conservación, que salga en un área de bosque, elimina todas esas, hay que eliminar a todas esas fincas porque no califican. Entonces nos mandan el mapa de riesgos y las fincas salen en área de bosque, o que se ha hecho deforestación, o que se ha hecho destrucción de áreas protegidas, cuando no es así. Eso pasa porque no están tomados bien esos puntos de georreferenciación. Entonces, también es una de las cosas que un auditor interno tiene que saber. Los de teléfono es muy rango de error.